Hola, buenas noches. Hay gente, no lo puedo creer. Hay gente. Estoy sola yo ahora, hoy. No estoy con Robertita. Ahora espero que aparezca Robertita como invitada. Buenas noches, Mau. ¿Cómo andan? Bueno, me pareció que necesitaba hacer un... Qué lindo terminar el domingo con ustedes. Estoy al borde de la renuncia y solo necesitaba este video. Mi querida. Bueno, querida, queride, querido. Mick. Y no logro identificar porque no estoy viendo del todo bien con estos anteojos, cada vez veo menos. Bueno, qué bueno poder hacer un poco de compañía mm, en el recorrido este complejo de lo cotidiano. Bueno, les quería contar que hicimos este video con Robert, que algunos lo vieron, pero está subido a Bendito, cuando quieran lo ven, si les dan ganas de verlo, que fue un poco un análisis ahí que armamos las dos sobre este fenómeno de lo religioso y la religiosidad, el embauque, ¿no? Sobre todo que está aconteciendo por esta vía en momentos de gran desesperación para todos, como nos decía, compartida recién Mick ahí arriba, al borde de la renuncia para alguna ganancia, ¿eh? Para alguna ganancia. Perder algo implica que puede haber una ganancia. A veces no sucede, pero la apuesta me parece que está buena en ese punto, ¿no? Este, y hacer apuestas es un poco de lo que se trata el psicoanálisis, que es lo que yo conozco y manejo y de lo que me encargo o trato de encargarme y practicar al mismo tiempo con mi persona hace tiempo ya. Quedé bastante conmocionada, más allá de que nosotras con Robert y el humor nos las arreglamos para poder mostrar el vomitorio que hay atrás de las imágenes aparentemente bien organizadas y estéticamente del bien y de la verdad absoluta en esta época, de tal desamparo para todos, creo que lo sentimos todos como sentimos el desamparo en el COVID, estamos sintiéndolo en estos términos en los que estamos viviendo hoy, políticamente desamparados de un lazo social a veces, de un lazo amoroso social. Eso se ha cortado, se ha llevado a la individualización absoluta a cada quien y hace sentir una gran desazón y un desamparo, porque en realidad la vida se construye entre todos, ¿no? Entre todos, entre la pluralidad. Pluralidad. Viendo esta persona, ¿no? Chantajear y manipular personas que están al borde en situaciones de mucha vulnerabilidad y vulnerabilidad física y enfermedad, más todos estos discursos de la verdad, que son variantes de algo que voy a mencionar como la religión. Son variantes a todos estos que subimos que están en un postulado permanente de la verdad, ¿no? De la verdad que se dice y del sentido que se encuentra por encima de cualquier rotura, padecimiento y angustia posible, ¿no? El taponamiento de esto, hacia eso se dirige el discurso de la religión. Hay una conferencia de prensa que da Lacan en el año 74 que habla del triunfo de la religión. Es lo que vaticina de alguna manera, lo entrevistan, y entonces él va a hablar de tres posiciones que dice que socialmente, culturalmente, están siempre ahí a la orden del día, ¿no? Gobernar, educar y dentro de eso pone el psicoanalizar. Estos momentos de reflexión, sí. Pensamiento crítico, pensamiento por la vía de lo que no está dicho, de lo que no anda, pero en donde no anda la cosa es donde se puede armar otra cuestión. Todo lo que anda es una pared de cemento que no se puede penetrar. Eso es lo que a mí me preocupa cuando se puede en un momento de desesperación llegar a comprar algo de esto que anda. Algunos de estos productos hechos a la ligera que aparentemente andan
y son un tapón de calma paliativo y muy efímero. Entonces la caída después de nuevo en el sinsentido y en lo que no anda es más dolorosa, ¿no? Bueno, entonces él habla de esto que decía, ¿no? 3 posiciones que son en un punto insostenibles, pero que se tratan de hacer sostener. Se tratan de sostener, ¿no? Que es el gobernar, el educar y, aparte de eso, el psicoanalizar. Va a hablar también de la ciencia como un punto que se vuelve insostenible en un momento y a contrapunto de todo esto va a poner la religión como el discurso por el cual todo se va a comprender y despejar, y por lo que él piensa que efectivamente la religión va a ganar, va a triunfar por encima de los otros discursos. Entonces dice que, bueno, para gobernar a los pueblos, los gobernantes se postulan de manera, vamos a decir, gozosa a ese lugar, porque la mayoría de los pueblos está dedicada a mirarlos y aplaudirlos y creer en ellos. Educar, dice, el hombre se educa solo, en realidad, más bien el hombre se educa en su propio recorrido en la vida y su propia experiencia, sin una necesidad de una institución formativa. Esa es la verdadera educación de un sujeto. Sin embargo, dice, no se cesa de educar y de gobernar, ambas cosas, ¿no? El discurso científico también plantea una posición imposible que aparentemente trata de dar una respuesta. ¿Y por qué dice esto? Dice, los científicos creen que manejan cuestiones que conocen y saben y que las dominan. Sin embargo, dice, podría pasar que un científico trabajando dentro del laboratorio con una bacteria a la que cree que puede dominar y que puede llevar o que puede transformar al servicio de la vida y el bienestar de la humanidad, se le escape algo de esta bacteria y termine siendo el reverso de lo que pensaba o de lo que fantaseaba, ¿no? Que esta bacteria o este virus, dice, que estaba manipulando, pensando o sosteniendo un punto de verdad ahí del bien para la humanidad, se torne en contra de la humanidad, se escape, se desparrame, ojalá se disiparan las bacterias y los virus, se desparrame y destruya a la humanidad. Y el científico quede absolutamente impotente frente a esto que sucede, ¿no? Yendo para el lado de la verdad, sucede todo lo contrario. Dice que en ese sentido la ciencia siempre es tardía, porque lo que alcanza como una verdad en un momento determinado y que trata de postular como una verdad siempre es parcial, porque esa verdad termina siendo refutada con el tiempo, con lo cual el científico continúa la búsqueda, aunque muchas veces discursivamente se pare en un lugar de una verdad casi absoluta lograda, siempre hay una castración y una fractura de esta verdad, porque lo que se descubre se refuta. Dice entonces después, ¿el psicoanálisis de qué se ocupa? ¿De qué deberíamos, ¿no? ¿Cómo podríamos los psicoanalistas nombrarnos en nuestro hacer, en nuestro quehacer, nombrarnos o definir nuestra posición? El psicoanálisis se ocupa de lo que no anda. El mundo anda, el mundo marcha con estas posiciones de pseudo saber o de intento de saber que cubren o tapan y que fallan o que terminan siendo fallidas, como el gobernar, educar, la ciencia. Y el psicoanálisis entra ahí a trabajar no por la vía de lo que se sabe, de lo que sostiene un saber o un sentido, sino por la vía de lo que no anda. Va justamente a lo que no funciona, ¿no? De todas estas posiciones que terminan siendo insostenibles, que aparentemente van a plantear una respuesta pero que no se sostienen y se rajan en un punto, la religión va a ser lo que triunfe, porque la religión es la que se encarga de dar un sentido a todas las cosas. La religión le encontró un sentido a la angustia por la vía de la fe y de la creencia. No hay nada que discutir, no hay nada que probar, no hay nada ahí que no sea la mera fe y el sentido, ¿no? El sentido que esa fe da, que esa creencia da,
no admite, vamos a decir de alguna manera, un cuestionamiento, más que el cuestionamiento de la fe, ¿no? El psicoanálisis, entonces, dice él, justamente tiene la responsabilidad de no ser una religión. El psicoanálisis jamás tendría que entrar en el territorio de la religión. El psicoanalista no debería caer en lo dogmático, una forma de respuesta única y consolidada que se asemeje a la verdad. El psicoanálisis trabaja con lo que no anda, con lo que no se puede terminar de decir, con el contrasentido, con esto que insiste y se repite, y que más allá de que un sujeto lo trate de racionalizar, lo trate de ubicar, se le escapa y vuelve a inscribirse insistiendo en este punto en el que el sujeto dice, otra vez me encuentro acá, no puedo creer que lo volví a repetir, no puedo creer que me encuentro con una semejanza que se vuelve a inscribir, ¿no? Esto que está más allá de la posibilidad de poder racionalizar es lo que hace a la verdad, a una verdad que es un sinsentido y a una verdad que no está explicada, ¿no? Y es ahí donde el psicoanálisis entra a trabajar. La religión lo que genera, contrariamente a esto, es la correspondencia de todo con todo. Por eso triunfa, ¿no? Por eso, porque hace o puede hacer a partir de la fe y de una existencia superior y de una otra dimensión distinta a la de la vivencia del sujeto encarnado en el mundo, en la palabra, en la sociedad y en, de alguna manera, también la falta, ¿no? Porque para que haya una sociedad, para que haya un armado social, vincular, cultural inclusive, tiene que haber algo de la naturaleza y del instinto que no estén admitidos, ¿no? Es la palabra la que va a organizar la cultura y al sujeto. Y por la vía de la palabra hay algo que se inscribe, hay algo que se produce, pero también hay algo que se deja de lado, que es ese goce total, absoluto, esa posibilidad de lo todo, esa posibilidad de que haya una verdad total. Hay algo que no queda dicho. La palabra permite expresarse, pero también corre, ¿no? Corre a partir de su propia existencia la posibilidad de decir todo, absolutamente todo. Y eso es lo que la religión parece encarnar, el verbo, ¿no? Parece encarnar una verdad absoluta que se puede llegar a decir por esta vía de que todo se corresponde con todo. Siempre tiene una respuesta y siempre tiene recursos para tener una respuesta, ¿no? Hay una forma muy clara entonces en ese sentido y exitosa de taponar lo angustiante de la existencia de un sujeto por esta vía. Con el exceso de sentido, por la vía religiosa, aparece lo certero. No creo en los milagros. Creo en el azar o creo en la contingencia, creo en lo real. Lo real es algo excepcional, es algo que no calculamos, es algo que nos excede y podría ser ese lugar milagroso, si lo querés pensar así, como esto que está fuera del sentido y que sorprende permanentemente y no es algo que nosotros efectivamente podamos dirigir, ¿no? La contingencia. La contingencia nos viene a marcar lo real y nos viene a marcar ese punto donde la cosa no pasa por nosotros, absolutamente, pero al mismo tiempo nos confronta con los recursos que tenemos para poder hacer algo ahí. Ambas cuestiones, ¿no? Para poder hacer algo posible ahí. Esto real, de lo que estaba hablando recién, que se pueda asemejar al milagro en ese sentido, o a la contingencia, o a lo que está por fuera de lo que podemos alcanzar a captar, a captar nosotros, a manejar nosotros, a dirigir nosotros, el real siempre se desconoce, se escapa y se esconde. Siempre se desconoce, se escapa y se esconde. Por eso un milagro podría ser equiparado. Pero sigue siendo algo que no es del orden de lo que nosotros podamos manejar. Nunca va a ser atrapable ese punto. Y es el punto que le interesa al psicoanálisis y es el punto con el que al psicoanálisis le interesa hacer preguntas y trabajar con el sujeto, ¿no? Esto que, repito, ¿no? Yo hago psicoanálisis, pero a veces creo que me sucedieron milagros y me pueden suceder. Pero mi psicoanalista dice que es pensamiento mágico.
yo te equiparé a esto por la vía de tu pregunta y de lo que yo estoy hablando, que para mí lo real se puede ver como algo milagroso. No necesariamente milagroso porque te viene a cumplir tu deseo, sino milagroso en el sentido de lo impensado, de lo que está fuera del cálculo. Un milagro está fuera del cálculo porque se supone que el milagro viene de este otro más allá, de este otro confín, de este otro límite, que no es el límite que manejamos, digamos, los sujetos que estamos encarnados acá. Por eso digo que puede ser pensado como un real. Pero bueno, es una posición que me surge ahora frente a tu pregunta, esta de decirte esto, ¿no? El real, que es esto que no se maneja, no se controla, es lo que nos angustia, es lo que insiste, es lo que hace al sinsentido, es lo que sorprende y puede sorprender de muchas maneras. Pero generalmente es una sorpresa que como marca justamente este punto de castración, donde lo que viene a mostrar es, che, mirá que el 90% de lo que haces no lo estás manejando, no lo estás controlando, no está dependiendo de tu control, de tu manejo, de tu razonamiento y de querer darle sentido a la cosa, ¿no? Irrumpe para desarmar esa novela de estar controlando, racionalizando y entendiendo y creyendo que uno va armándose y armando las cosas como quiere, ¿no? Los objetivos, como dicen hoy estos tipos, ¿no? Los objetivos a cumplir, y las creencias limitantes, ¿no? Y que es una cuestión de romper esa barrera, el hecho de llegar a buen puerto, cosa que es irrisoria porque no conozco ningún sujeto que las contingencias de su vida, la repetición y cierto lugar de insistencia no lo deje anonadado y no le muestre que no va por la vía de la razón la cosa, ni por la vía del yo, ¿no? Bueno, entonces dice esto que les estaba como puntuando acá, dice lo real es un lugar de angustia, porque es este lugar del sinsentido y lo que se nos escapa. Quizá algún día lleguemos a saber más sobre el real o sobre lo real, a medida que lo sigamos trabajando, ¿no? Desde el psicoanálisis. Dice, pudimos llegar, dice en ese momento, ¿no? Piense que la conferencia es en el 74, a saber algo de la composición de las estrellas, y pudimos alcanzar ciertas verdades que no pensamos nunca, ¿no? No pensamos nunca que las íbamos a alcanzar, pero, dice Lacan, esto se debe tener en cuenta, ese conocimiento es interminable para nosotros, inabarcable, ahí está lo real, ¿no? Y no veo de lejos. Hola Nati, todavía siento mucho prejuicio hacia el psicoanálisis. De hecho, he escuchado muchas personas que lo señalan como una religión. Me preocupa un poco, tengo fiebre, no sé si escribo bien. Justamente estoy diciendo que Lacan dice que el psicoanálisis no tiene que ser una religión, y ahí no veo de lejos, ahora voy a llegar ahí. Entonces digo, lo real angustia, lo real es esto que no se sabe, es con lo que trabaja el psicoanálisis, por eso el psicoanálisis no puede adherir a un discurso de verdad ni a un discurso cerrado, no puede tener un dogma armado, no puede estar dentro de una doctrina, es una práctica y sí hay una orientación, vamos a decirlo de alguna manera, sin duda ética, ¿no? La ética del psicoanálisis es la palabra del sujeto, es donde radica la palabra y la posición del sujeto, su punto de angustia. Es más, me atrevería a decir, su cuerpo y su lugar de angustia en el cuerpo, ese es el lugar de verdad, ese es el lugar de la verdad, ese es el lugar al que hay que ir, ese es el lugar al que hay que ir a escuchar, no a taponar nosotros con un discurso pedorro, inexistente, y de cerebro hecho a la ligera, técnico, y mecánico, ¿no? Al contrario. Entonces, sigue diciendo acá Lacan, cuando se es analista,
nos podemos dejar deslizar por la fantasía del sentido, de tener una razón y de explicar. El análisis, para ser serio y eficaz, no, este es el punto, debe dejarse llevar por este desliz y esta comodidad hacia el sentido, como si todo marchara bien y como si todo funcionara, ¿no? Como si todo confluyera en el sentido. Si el psicoanálisis hiciera eso, tendría un discurso del orden del dogma y estaría cerca de una religión. Una religión tiene dogmas y tiene sentidos anudados que explican todo y encierran todo. Yo no estoy cerrando el sentido acá. Lo estoy tratando de dejar abierto, justamente, ¿no? Bueno, ahí terminó. Era un recorte así como acotado, un poco para contraponer la baratija y la barretada y la violencia que vimos expuesta un poco el otro día riéndonos, usando el humor, usando humor negro, usando el contrasentido. No siendo a veces políticamente correctas, nos llegan a veces a nosotras cuestionamientos, a tanto a Robert como a mí, o bueno, no sé, no sé si no somos políticamente correctas, pero bueno, usamos demasiado el humor a veces, pero es la manera de poder mostrar esto insoportable y este lugar, digamos, de violencia que hay atrás de la pantalla, ¿no? O sea, el punto para mí es ese, ¿no? Que sepamos que donde la cosa no marcha y donde es inexplicable y el otro no te puede poner palabras, donde sos más libre, diría yo, sin duda, es donde sos más, de alguna manera, singular, y es ahí donde el trabajo es propio, hay acompañamiento para eso. Yo creo que un poco no, hoy ubico un poco más. Sigo sin entender. Lacan dice que a él es justo cuando arranca la conferencia, el tipo lo pincha, ¿no? Un poco por esto de, bueno, pero usted hace una vuelta a Freud que para mí es innecesaria porque usted es incomprensible. Y no sé si vieron que cuando fue lo de la universidad, la marcha por la Universidad de Buenos Aires a partir de lo del presupuesto, circuló una hermosa foto de un cartel que decía: no cierren la universidad de psicología porque todavía no entendía Lacan. Entonces ahí estamos muy lejos de la religión. No se explica todo, no se entiende todo, se ubican algunas cosas, se ubican algunos pilares para acompañar al otro, pero estamos lejos de la religión. La religión hace entender todo, hace encajar todo, tiene la magia en juego, tiene el milagro en juego, tiene esta cosa milagrosa, pero no el milagro de lo que viene a sorprendernos con el sinsentido, con lo que nos da un lugar para poder hablar y decir, porque el sentido no está puesto, entonces podemos tomar la palabra ahí, sino que va más por la vía de taponarnos la boca y no tener nada más que decir que seguir ese dogma para estar bien y protegidos, y al contrario, ¿no? Entramos ahí en una sumisión fatal. El humor ayuda a soportar lo que es insoportable de ver, total, no veo lejos, sí, lo pienso así. Bueno, he dicho hasta aquí, espero que tengan una buena noche, que arranquen bien la semana, y nos vemos en breve. Ya soportar es insoportable, por eso es algo agradable que dentro del trabajo que uno hace puede ir encontrando una forma de hacer que vaya un poco más por el lado de la vida y del placer y del deseo, ¿no? Sobre todo. Yo nunca entendí la religión, no entiendo la muerte de Cristo por nosotros. Por más que te lo expliquen, yo tampoco. Yo tampoco. Pelazo. Mi peluca es un atractivo que tengo, que es irresistible. Gracias. Bueno,
a mí me conmueve también, por eso sigo intentando estar del lado en el que puedo estar y acompañar y insistir, ¿no? Ay, gracias, Ana. Gracias a ustedes que también nos estimulan. Sin ustedes no nos estimularíamos tampoco, sin estos espacios que armamos, que intercambiamos, que hay charla, que hay diálogo, que hay escucha entre todos, que se pueden poner lo plural, ¿no? Si bien muchas por ahí todos tenemos ideas o posiciones distintas, siempre el espacio bendito permite el diálogo, ¿no? Muchas gracias a ustedes, dice Roberta acá también, y yo también. Que tengan un buen comienzo de semana, les mando un abrazo enorme y nos estamos reencontrando en breve. ¿Eh? Gracias a todos por escuchar. Un abrazo.